Pablo, nuevamente buenos días y más informes de los especiales que nos traes todos los días. Bueno, vamos a hablar de la inflación porque las consultoras en ese esquema previo al informe del INDEC han dado a conocer la mirada sobre el contexto inflacionario de junio. Aún nos quedan algunos días, pero todo parece indicar que vamos camino, sobre todo en los alimentos. Ahí es donde queremos focalizarnos, a una suba que podría estar nuevamente por encima del 5%. Esto hablaría de un 35% semestral en caso de que se confirmen estas cifras. Y si hablamos de un 35% en el semestre y no cambia nada en el segundo semestre, si esto se mantiene como tendencia, vamos a llegar a una inflación anual del 70%, ¿no? Hasta ahora el gobierno había encontrado como única respuesta la idea de la desaceleración, es decir, que por lo menos no subiera en los términos en los que se dio en abril, cuando llegamos al 7%. Claro. Ahora, mantener la inflación, sobre todo en los alimentos, insisto, porque hay una inflación general que igualmente está por encima del 5%, pero el tema es cómo afecta a los sectores más vulnerables. Si sigue por encima del 5%, nos vamos a encontrar con una inflación anual del 70%, lo que sería realmente dramático desde lo social. Pero vamos a ver los detalles. Los precios de los alimentos acumulan ya una suba cercana al 5% en lo que va de junio. Este es un factor que le suma presión a una inflación general que volvería a ubicarse en niveles similares a los de mayo. Así se desprende de distintos relevamientos privados. De acuerdo al informe que realiza la consultora LCG durante la tercera semana de junio, el relevamiento de precio de los alimentos marcó un aumento del 1,5 puntos. Y de esta manera acumula 8 semanas consecutivas con incrementos mensuales por encima del 0,5. Semanales, perdón, por encima del 0,5. Imaginemos esta cuestión, ¿no? 8 semanas en las que se va consolidando este aumento que después termina en incrementos mensuales por encima del 5%. Carnes y panificados fueron las categorías que más aportaron a ese aumento total. Lo que más está aumentando es lo que nunca dejarías de comprar o... Que no podés. Claro, la carne, los panificados. Y cuando lo haces, comida. Esto modifica un montón de circunstancias, claro, ¿no? Para LG, la inflación mensual promedio aceleró por tercera semana consecutiva, ubicándose en el 5,3%. 5,3% por mes de aumento, lo que llevaría, y ya lo vamos a ver bien en detalle, a más del 35%. De mantenerse este nivel de incrementos en los últimos días del mes, el índice de precios al consumidor registraría en junio una suba que va a superar el 5%, por lo que la inflación general del semestre se va a ubicar por encima del 35%. A ver, el gobierno cuando comenzó el año, cuando presentó el presupuesto del año que viene, que al final no se aprobó, pensaba una inflación para todo el año del 48%. Y estamos teniendo solo en los 6 primeros meses el 35% de inflación. Si esto ocurriera del mismo modo en el segundo semestre, llegaríamos al 70%. Desde Ecolatina se destaca que en la primera quincena del mes, los alimentos y bebidas treparon un 5,3% con respecto al mismo periodo de mayo, manteniéndose por encima del 5% de marzo. Desde Ecogo, en tanto, estimaron que los alimentos consumidos dentro del hogar podrían alcanzar una suba del 4,7% mensual en junio. Ya no sería, porque los analistas dicen, bueno, ¿qué es lo que está impulsando la inflación? Y dicen, ya no sería el shock provocado por la guerra en Ucrania, porque ese shock ya impactó. Ya está, claro. Lo que ahora está impactando es el tipo de cambio mayorista que está aumentando el dólar y el alza en el costo del transporte. Y acá hay mucho que tiene que ver con la expectativa, no en el costo del transporte. El costo del transporte te aumenta el gasoil, te aumentan las paritarias por los trabajadores, te aumentan el costo de las cubiertas, bueno, eso se traslada inmediatamente a los productos. Pero también está este tema de las expectativas. Cuando comienza a aumentar un poquito el dólar, hay algunos que tienen la capacidad de hacerlo, te aumentan los precios por las dudas, porque no saben hasta dónde va a llegar. Ha pasado siempre. Claro. Sí. ¿Qué es los que tienen la posibilidad de remarcar, digamos, los que tienen el poder de la maquinita? Y aumentan incluso por encima de lo que son los costos reales, porque dice, bueno, es la expectativa inflacionaria la que va impulsando ese esquema. Por las dudas.
Entonces, en ese esquema vos te encontrás con la imposibilidad de ir acompañando esos procesos inflacionarios. Otro factor que podría tener incidencia, aunque menor, es que aumentaron en junio los precios cuidados, en julio termina el programa y habrá una propuesta con menos productos y más caros. Es lo que se acuerda para julio. Ahora, la incidencia, lo charlábamos la semana pasada, la incidencia de los precios cuidados en el modelo total de productos que se relevan es muy bajo y cada vez es menor. Llegó a tener hasta un 13% de incidencia cuando se lanzaron los precios congelados y ahora no llega al 6%, por lo cual no es el tema de los precios cuidados no está definiendo el costo de los alimentos, sino los otros aspectos: suba de tarifa, suba de transporte, expectativa inflacionaria por el dólar. En la mayoría de los productos el dólar no debería tener nada que ver con el costo de los alimentos. Pero en la Argentina la economía se mide sobre esa expectativa que define el dólar. Si define el dólar, todo sube. Incluso cosas que no tienen absolutamente nada que ver con el costo de la moneda norteamericana. Bueno, en ese marco, si se confirman los datos de las consultoras privadas a través de lo que señala el INDEC y estamos nuevamente en un 5% de los alimentos, vamos a llegar al 35% semestral. Insisto con este número porque es muy importante. Y si esto no se modifica, vamos rumbo a una inflación anual del 70%. ¿Cuántos salarios? A ver, piense usted. ¿Cuántos salarios? ¿Cuánto de su salario ha ido acompañando este proceso? ¿Usted recibió ese 35% y aspira a tener un 70% de recomposición salarial? Bueno, celebrábamos, ¿te acordás el aumento de algunas paritarias de 60%? Anual. ¿Te acordás? Anual. No, anual, un 60%. Bueno, hoy esas paritarias quedarían desactualizadas. Claro. Para los muy pocos que han logrado el 60%. Re poquitos. Son porque muy la mayoría pocos. Ha estado en el 50 y pico. Bueno. Sí. Y además atrasado, y bueno, ya sabemos todo. Absolutamente. Acá está la discusión del modelo. Esta es la discusión. Por eso pasan casi desapercibidos cuando baja el desempleo o se dan los datos del aumento de la economía. Porque hay una mayoría de la gente que a esos números no le están llegando al bolsillo, que no le están haciendo la vida mejor. Y de eso se trata. A ver, cuando uno mide, si cualquiera de nosotros medimos la eficacia de una política económica, ¿cómo la medís? Si te va mejor. Si te va mejor a vos, a tus hijos, si puedes pagar el alquiler, los servicios, si tenés expectativas de cambiar el auto, de que tus hijos puedan acceder a un trabajo, una casa, si podés salir sin culpa. Se trata de que te vaya mejor en la vida. Ahí es donde se definen las políticas económicas, no en los índices macroeconómicos. Y la verdad es que con este escenario es difícil que los salarios acompañen a la inflación. Muchas gracias. A ustedes.